Parciamos con el análisis premercado semanal que va del 24 de marzo al 28 de marzo. Esta fue una semana bastante interesante. Tuvimos resultados de tipos de interés en la Fed. También tuvimos algunos otros fundamentales que influyeron en función a los movimientos de los precios. Sin embargo, todavía nos seguimos manteniendo en función a los últimos movimientos o desplazamientos fuertes que presentó el mercado. Algunos de los objetivos que teníamos planteados se cumplieron en el mercado. Otros de alguna u otra manera no se han cumplido o simplemente no se cumplieron y hubo un cambio de hipótesis. Entonces vamos a ver en realidad cómo se desenvuelve esto. Vamos a iniciar obviamente con todo el tema del índice del dólar, Dixie, luego seguimos con todo el tema de Forex, vamos a ver euro dólar, libra dólar, australiano dólar y el dólar contra el canadiense. Vamos a seguir con todo el tema de índices donde vamos a analizar Standard & Poor's 500 y Nasdaq 100 y vamos a finalizar con un commodity que en este caso va a ser el oro. Entonces prácticamente acá les dejo el meme de la semana y vamos con el análisis. Bueno, gráfico semanal del índice del dólar. Tenemos reacción a la última zona que teníamos marcada. Estamos viendo de alguna u otra manera cómo el mercado sí está generando reacción a ese punto. Y ahorita que nos bajemos de temporalidades lo vamos a ver mucho más claro. Ahora, este punto o esta reacción hacia dónde nos puede llevar, ahí es muy importante estar siguiendo la narrativa que tiene temporalidades menores para poder así hacernos una idea de si el precio cuál quiere hacer. Cuál quiere ser el siguiente objetivo que quiere tomar. En este caso venimos de reaccionar a esta zona de oferta que se encuentra en el mensual, lo que por lógica podría llevarnos a tomar este punto. Sin embargo, este último desplazamiento alcista también presentó relevancia, entonces también podría generarnos una atractiva en función a este punto. Para mí este es el rango operativo y de alguna u otra manera ya estaría en función a cómo se va manteniendo la narrativa en temporalidades menores para ver cuál es el objetivo que estructuralmente empieza a tomar mayor relevancia en el corto mediano plazo. Sabemos que el gráfico mensual es un gráfico bastante amplio, donde de alguna u otra manera el movimiento hacia esos objetivos nos puede demorar hasta incluso final de año. Entonces de alguna u otra manera es bastante importante ver cómo se va dando la narrativa, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel fundamental, con el fin de ser coherentes en función a los movimientos que viene presentando el precio. Bueno, lo que tenemos acá en el gráfico semanal es que seguimos manteniéndonos dentro de ese último desplazamiento bajista. Esta semana ya se empezó a presentar ese rechazo que estamos esperando a ese desequilibrio. Luego es el primer contacto, entonces de alguna u otra manera es importante tenerlo en cuenta porque el rango operativo a nivel estructural es todo este desplazamiento de acá. Entonces el precio prácticamente puede entrar en una fase de corrección, creación de estructura interna, con el fin de obviamente podernos llevar hacia un movimiento que sea correctivo en temporalidades menores y que ya sea y genere obviamente cierta correlación para ir a buscar un nuevo mínimo o simplemente ver con qué fortaleza genera ese movimiento de estructura interna. Bueno, desde el diario todo se mantiene muy estable en función al último análisis que hicimos, que fue el análisis de la semana pasada. Seguimos manteniendo el mismo punto estructural. El precio acá ya me mostró un movimiento que ahorita en el 4 horas lo vamos a ver mucho más claro. Sin embargo, miren todo el desplazamiento que tenemos y todo toda la construcción de corrección que podemos ver en este punto. Ahora va a ser bastante importante eso, ver cómo se desarrolla ese movimiento correctivo dentro de este rango operativo, que es este rango operativo que también lo vimos en el semanal, y a raíz de eso empezar a mirar a ver cómo se empieza a desarrollar el precio. Niveles de corrección que para mí son importantes, saben que son niveles de corrección superiores al 50%, donde entraríamos en una zona que ya sería bastante importante y relevante y atractiva en función a la oferta en este caso, para poder obviamente ver cómo se va distribuyendo el precio. Sin embargo, es muy importante ver cómo se desarrolla ese movimiento correctivo y ver los puntos de correlación, ver en qué puntos se está correlacionando las temporalidades menores con esta temporalidad mayor. Entonces vamos a ver el 4 horas para ver cómo va la narrativa del precio. Bueno, para mí es importante y les voy a hacer un video en función a esto para el canal de YouTube. Sin embargo, es muy importante preguntarme, hacerme 3 preguntas básicas cuando estoy creando la narrativa del mercado. Obviamente es a nivel técnico, porque también para mí es muy importante llevar o estar ligado a esa narrativa también económica que trae el precio. Entonces, para mí va a ser bastante importante en la creación de mi hipótesis estructural hacerme 3 preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde voy? Entonces prácticamente yo vengo de tomar y vengo de liquidar este bajo de acá,
que lo que me hizo fue la generación de un cambio estructural en esta temporalidad. Para mí el bajo más relevante a nivel estructural ahorita en este punto va a ser este de acá de 4 horas, porque acá tengo un atractivo o tengo un flotante de oferta que el precio puede de pronto venir y mitigar para poder seguir en la creación de la estructura interna, que es prácticamente el objetivo que tengo para estas próximas semanas, que se extienda un poquito más ese movimiento de corrección. A raíz de eso también es importante que estoy por encima de ese punto de encima de ese punto de que fue el que me generó ese cambio a nivel estructural, y a raíz de eso, ¿para dónde voy? Voy a la creación de un punto más profundo dentro de la estructura, que prácticamente podríamos generar este movimiento de corrección, podernos correlacionar en este punto, en temporalidades menores confirmarlo, y a raíz de eso poder seguir con la formación estructural interna para ya luego en puntos más arriba poder generar una correlación que ya se alinee con varias temporalidades. Pero por el momento para mí la lógica que está tomando el precio es la creación de una estructura interna con el fin de generar movimientos de corrección en el precio, teniendo en cuenta los últimos desplazamientos fuertes que generó pares así como puede ser el índice del dólar. Ahorita lo vamos a ver también con el euro y con la libra, entonces es importante tener en cuenta esto. El gráfico mensual de euro dólar tiene mucha similitud y por su nivel de correlación que presenta en función a los movimientos del índice del dólar, podemos ver que también estamos reaccionando ya a una zona mensual que de alguna u otra manera nos puede llevar obviamente a generar rechazos en ese punto, que es lo que estamos observando. Actualmente seguimos teniendo el mismo rango operativo en este momento. Muy importante tener en cuenta, muy importante es tener en cuenta cuáles son los objetivos que siguen en el precio y poder analizar en temporalidades menores, y mientras se va construyendo las semanas hacia dónde se está inclinando en realidad la direccionalidad del precio. Si hacia movimientos de demanda, llevar el precio hacia puntos interesantes u objetivos importantes de demanda, como posiblemente puede ser este punto de acá y este punto de acá, o simplemente generó un movimiento de retroceso con el fin de generar mayor atractivo de oferta y poder desplazar el precio hacia el siguiente punto interesante a nivel de oferta. Obviamente son temporalidades mensuales, es muy importante tener en cuenta el marco de tiempo, porque estos son objetivos que se van a ir construyendo a medida del tiempo, son objetivos que se construyen más a largo plazo. Por esto es muy importante que usted comprenda en realidad la temporalidad que está analizando, saber más o menos cuánto se le puede demorar la construcción de esos objetivos, y a partir de eso empezar a generar direccionalidad que sea coherente. Pero un gráfico semanal que de alguna u otra manera nos está confirmando, o no nos está confirmando, simplemente nos está mostrando en realidad la reacción a ese punto mensual, que la confirmación ya lo podríamos ver de pronto en temporalidades menores como lo vamos a ver ahorita. Entonces ya tenemos un rango obviamente de operativa en este punto de acá, donde de alguna u otra manera podríamos empezar con la creación de esa estructura interna con el fin de generar una corrección en el rango operativo. Va a ser bastante importante tener en cuenta las temporalidades menores en este caso, porque eso nos va a permitir a nosotros poder de alguna u otra manera analizar cuál es la fuerza que tiene el precio en función a oferta, ver si el precio quiere en realidad generar un movimiento de corrección para ir a buscar un nuevo alto, o simplemente la fuerza del precio y la direccionalidad nos está mostrando a la creación de ir a tomar puntos objetivos que son flotantes importantes en función de oferta. Entonces, a raíz de esto va a ser bastante relevante ver cómo se viene desarrollando técnicamente la construcción, obviamente la direccionalidad del precio, y a raíz de eso soportarnos en temporalidades menores para poder generar mayor lógica en este movimiento y saber cuál de las dos hipótesis empieza a tomar mayor validez. Bueno, acá en el diario sucede algo también bastante importante y relevante en esta zona de acá, que es lo mismo que vimos ahorita en Dixie. Entonces ya lo vamos a explicar en 4 horas, porque me parece que en 4 horas se ve mucho más claro y es la temporalidad en la cual lo tengo marcado. Sin embargo, ya vemos una intencionalidad de alguna u otra manera de generar esa estructura interna hasta un nivel de corrección mucho más profundo. Tenemos la toma de este punto a raíz de eso. Adicional a eso, el punto estructural todavía estamos muy lejos de él. Entonces, dentro de todo este rango operativo, obviamente va a ser bastante lógico empezar a ver el precio a qué empieza a reaccionar y en qué puntos se empieza a correlacionar en caso de que lo haga. Si el precio no correlaciona de alguna u otra manera con un volumen que sea importante, podríamos de alguna u otra forma empezar ya a confirmar la fuerza en función a la oferta y ya empezar a plantearnos de pronto objetivos que sean mayor atractivos en función de flotante
a la oferta. Sin embargo, si el precio ya genera un movimiento de correlación, que es un movimiento estructural, que personalmente es lo que espero y ver más o menos cómo se viene generando, si vemos prácticamente un movimiento que nos está mostrando ya un atractivo de que el precio llegó a puntos de corrección importantes y a raíz de eso empieza a generar confirmación que genera correlación de la fuerza y a función de generar esa correlación de la fuerza ya ir a buscar objetivos que sean importantes a nivel de flotante de liquidez de la demanda. Entonces a raíz de eso es lo que yo prácticamente estoy analizando dentro de la temporalidad del diario. Bueno, para mí el 4 horas ya me empieza a mostrar una intención y ya me confirma de alguna u otra forma la intencionalidad de empezar a generar un movimiento de corrección. Obviamente esta misma temporalidad, como también lo puede ser el diario o incluso si analizamos intrasemanal, todo este tema del day trading, podemos de alguna u otra forma también soportarnos de cómo se vaya moviendo la temporalidad de 2 horas o 1 hora. Es la construcción y ya me está confirmando la construcción de ese movimiento de estructura interna. ¿Con qué razonamiento el precio venía generando? Y para eso voy a utilizar esta herramienta que se ve más claro. Venía generando movimientos ya cada vez donde se empezaba a ver que ya bajaba esa fuerza de la demanda y a raíz de eso ya genera este último punto que es la toma del punto anterior a nivel estructural y a raíz de eso ya me genera un cambio de estructura interna bastante interesante como es este cambio de acá. A raíz de tomar ese cambio que fue el que generó una intencionalidad bastante interesante, estos son swing low, me genera esa intencionalidad de ir a buscar ese punto de arriba, a raíz de eso ya el precio genera una intencionalidad, genera la toma de ese punto y luego de tomar ese punto genera un movimiento de corrección que luego genera continuación. Entonces a raíz de eso ya estoy empezando a ver la intención del precio de empezarse a mover dentro de esa estructura interna y esa creación de estructura interna nos puede generar o nos puede llevar a puntos de corrección mucho más profundos, que es prácticamente como yo lo estoy analizando y teniendo obviamente también una coherencia con lo que estoy esperando en el índice del dólar, que también es como la extensión de ese movimiento de corrección. Desde la semana pasada les venía ya anticipando la capacidad que venía presentando el precio de ver ese movimiento de corrección y es bastante importante también tener en cuenta cómo se correlacionó a nivel de fundamental, entendiendo de que de alguna u otra manera ya se empieza a generar un poco más de coherencia, de que se empieza a generar este movimiento, porque ya veníamos con un precio que había generado una extensión bastante fuerte y a raíz de ya empezar a ver cómo se vienen tomando, cómo se vienen finalizando o se vienen tomando esos flotantes, ya empezamos a analizar de que se venía deteriorando ya ese nivel estructural y esos puntos estructurales y que era importante en el precio de empezar ya a generar movimientos de corrección. Bueno, mensual de libra dólar, adicional a eso, importante tener en cuenta el rango operativo en el cual nos estamos encontrando en este momento. Este es el rango operativo. A raíz de eso, de este último desplazamiento, estamos presentando un movimiento de corrección. Sin embargo, yo tengo algo bastante importante en este par como tal y fue este último rechazo de acá, que este rechazo a mí me genera duda de en realidad de la fortaleza que tiene este último movimiento y este último desplazamiento. Para yo en realidad empezar a confirmar la fuerza que tiene este desplazamiento bajista, es que en estos puntos me empieza a confirmar la estructura con temporalidades menores, como puede ser de pronto el semanal o puede ser el diario, con el fin de que ya me muestre una intencionalidad de oferta. A raíz de eso va a ser bastante importante ver cómo se viene generando la construcción de esto y de este modelo de confirmación para saber en realidad hacia dónde quiere ir la fuerza. Prácticamente, como yo les decía ahorita, en euro dólar estamos esperando movimientos que sean bajistas, entonces vamos a ver más o menos esos movimientos bajistas cómo se correlacionan con temporalidades menores. Bueno, acá ya estamos en la temporalidad del semanal de la libra dólar y para mí es importante también, obviamente, bueno, ya estamos en la temporalidad del semanal, entonces a raíz de eso, ese es el rango operativo que, bueno, ya estamos en la temporalidad semanal de la libra dólar, donde de alguna u otra forma ese es el rango operativo que traemos a nivel semanal, que para mí este punto no me genera tanto atractivo a nivel de estructura. Yo estaría muy pendiente cómo se toma ese punto y en realidad la estructura más importante mía estaría acá. Sin embargo, empezaría ya a analizar cómo se tomaría ese punto. Sin embargo, estamos dentro de este rango operativo y este rango operativo es un rango operativo alcista. Quiere decir que una generación de estructura interna podría llevarnos obviamente a niveles mucho más atractivos de este punto para continuar con su movimiento alcista, que eso es lo que nos dice a nivel estructural.
Entonces, para mí es importante temporalidades del diario, porque esas temporalidades del diario y temporalidades menores como 4 horas también nos puede empezar a generar un poquito más de interacción de cuál es la fuerza que va a ir tomando el precio. Sabemos que no había tanta claridad por ese rechazo y a raíz de ese rechazo va a ser muy importante obviamente analizar la fuerza, si la fuerza dentro de la temporalidad semanal se está inclinando más hacia la oferta o se está inclinando un poco más en función a la demanda. Entonces va a ser muy importante analizar este par en temporalidades de diario y de 4 horas, que es en donde yo principalmente me mantendría. Bueno, miren que en función al diario ya estoy empezando a tener un poquito más de información y esta información que me está generando el diario es bastante relevante. El rango operativo y el punto que yo les estaba mencionando ahorita en el semanal, que yo les dije que era un punto que no me gustaría soportar la estructura ahí. Sin embargo, ahorita bajándonos al diario ya estamos viendo que es un punto que es importante, que es donde está la estructura del diario. Ahorita podemos empezar con ese movimiento de creación de estructura interna del precio en función a este último rango operativo, que es el mismo rango operativo del semanal, y la creación de ese movimiento estructural ya nos empezaría a mostrar la intencionalidad del precio en función a los objetivos. A raíz de eso, es muy importante tener en cuenta que en este movimiento de corrección nos puede llevar a movimientos que nos llevan a niveles que son atractivos en función de descuento y a raíz de eso generar ese atractivo, en este caso sería la demanda, porque tenemos una estructura que es alcista, por lo tanto, movimientos de corrección nos podría favorecer a interacciones de la demanda. Entonces este movimiento de corrección podría llevarse hasta, saben que mínimamente me gustan niveles del 50%, tenemos puntos de desequilibrio bastante relevantes, como pueden ser estos de acá, pero al tener varios puntos de desequilibrio, yo me mantendría obviamente soportando en cómo el precio de alguna u otra forma se empieza a correlacionar con esa temporalidad. En 4 horas, importante tenerlo en cuenta, porque acá está sucediendo prácticamente lo mismo que está sucediendo en euro dólar y en el índice del dólar. Entonces vamos a verlo. Vean 4 horas en función a este movimiento que en realidad no genera como tanta diferencia de lo que vimos ahorita en euro dólar. Entonces, si la presión del dólar claramente empieza a ser alcista, veríamos que estos pares ya empiezan a generar un poquito más de fuerza en función bajista. Entonces, a raíz de eso, miren la fuerza que presentó este movimiento acá en 4 horas, que ya generó la confirmación desde este punto. Entonces, para mí, la idea es que el precio siga manteniendo esta estructura en función, obviamente, a alcanzar puntos que sean más profundos en función a ese movimiento de corrección que genere niveles atractivos, obviamente, en ese recorrido de descuento. La creación de esta estructura interna, obviamente, para mí va a ser bastante relevante. Para mí el punto estructural está en este punto de acá, porque acá tenemos varios altos que están iguales, entonces no me sorprendería que de pronto el precio vaya a tomar a esos puntos, tomar a esos flotantes, para que a raíz de tomar esos flotantes genere obviamente un atractivo en función a la oferta y ya movernos hacia los siguientes puntos a nivel estructural, que ya obviamente nos generaría la construcción de esa estructura interna en el precio, que es la construcción de los movimientos de descuento. Bueno, vamos a ver si el australiano dólar ya nos empezó a mostrar alguito, porque la verdad es que este mesecito, y diría que el mes pasado también, fue un par que en realidad hemos visto que la volatilidad no ha estado como tan presente en él. Sin embargo, pues eso no quiere decir que no veamos movimientos interesantes. Tuvimos la toma de este punto mensual, que para mí fue un punto mensual importante. Este es el rango operativo, ya se lo he mencionado en múltiples ocasiones, porque prácticamente el precio ya está generando esos movimientos de corrección. A raíz de estos movimientos así como tan consolidados y tan laterales, se empieza a generar atractivos en función a las dos direccionalidades, en función a la demanda y en función a la oferta, flotantes por arriba, flotantes por debajo. Entonces va a ser muy importante escanear en realidad la intencionalidad del precio. Vamos a ver ahorita en temporalidades menores, como lo puedes ver, como lo puede ser ahorita el diario y el 4 horas, que son temporalidades que de pronto puede dar un poquito más de claridad en estos movimientos de consolidación. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esos movimientos de rango puede darnos a nosotros de alguna u otra forma muchos errores en función al análisis. Por eso es que es muy importante ser muy precavido y utilizar metodologías de confirmación que en realidad nos puedan demostrar esa intencionalidad de volumen del precio. Es que miren en el semanal cómo se viene moviendo las últimas semanas, prácticamente esto es un mercado enrangado
que ha mostrado ciertas intencionalidades en temporalidades menores, sin embargo no muestra una claridad suficiente en temporalidades como lo puede ser del semanal. Entonces, soportarnos de pronto en esas temporalidades menores puede generarnos un poquito más de claridad, sin embargo también nos puede generar bastante conflicto. Entonces es bastante importante tener en cuenta más o menos en realidad cómo se viene presentando la construcción del precio y cómo el precio está alcanzando los objetivos, que es lo que ya vamos a ver, porque teníamos ciertos objetivos alcistas, pero estamos viendo que esa intencionalidad obviamente se ha visto de alguna u otra forma manipulada o sesgada por ciertos movimientos del precio. Entonces vamos a ver en realidad del diario y 4 horas, que son esas temporalidades que nos están generando un poquito más de interacción con el precio. Sin embargo, estos movimientos así como se presentó en análisis pasados, como les estaba hablando en todo el tema del USD CAD, de cómo se venía generando ese movimiento de consolidación del precio que duró como 3, 4 semanas, pero ya luego empezó a generar ya movimientos que fueron un poquito más coherentes. Entonces, por eso para mí es importante que usted tenga en cuenta más o menos en dónde está la volatilidad del precio y de pronto obviamente generar un poquito más de experiencia en realidad en cómo se forman esos movimientos de consolidación del precio. Vean esto en el diario, que para mí es bastante importante que usted lo tenga en cuenta. La construcción estructural y el punto estructural para mí está acá. Quiere decir que todo esto es un rango operativo alcista para mí. Obviamente por debajo de niveles de corrección, que esta fue el movimiento de corrección del precio. Y acá, a partir de acá ya se me empezó a alinear con la intencionalidad de ir a tomar este punto del diario. Teníamos un punto de 4 horas que ahorita vamos a hablar de él, sin embargo, para mí la intencionalidad es que el precio a raíz de eso muestre un impulso en función a ir a tomar ese punto. A raíz de eso, el precio tomó ciertos puntos que teníamos de atractivos de flotante y a raíz de eso ya la correlación de esos movimientos del precio. Actualmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que el precio ha mostrado esa direccionalidad, sin embargo, ha venido mostrándolo con una construcción bastante importante en función al precio. La direccionalidad ha cambiado, desde mi perspectiva no ha cambiado, porque de alguna u otra forma para mí esto va a ser un punto bastante importante en el precio. Que lo puede tomar, sin embargo todavía estaríamos dentro del rango operativo. Quiere decir que de pronto el precio puede venir, tomar este punto y a raíz de eso ya generar la capacidad de demanda para ir a tomar este punto de acá, o puede bajar hasta este punto, tomar este punto y a raíz de eso poderse alinear a tomar ese atractivo que tenemos. Miren cómo estos movimientos de alguna u otra forma están yendo un poquito en contra de lo que estamos esperando en pares como lo es euro dólar o libra dólar. Y es de alguna u otra manera porque así técnicamente nos los está mostrando el precio. Entonces el precio puede bajar, así como estamos esperando que baje en temporalidades y que en temporalidades en pares de euro dólar y en libra. Sin embargo, obviamente para mí la intencionalidad, por lo menos de lo que viene siendo australiano dólar en este momento, es que si presenta esos movimientos bajistas ya para luego generar una intencionalidad de demanda, porque estamos dentro de un rango operativo alcista, o por lo menos así lo estoy viendo yo técnicamente en ese momento. Entonces vamos a ver el 4 horas cómo se está moviendo en este momento. Bueno, nosotros la semana pasada estábamos analizando y teníamos este objetivo la semana pasada. El precio toma ese objetivo y estamos esperando que se mantenga con el fin de ir a tomar este objetivo de acá arriba, que es ese objetivo del diario. Sin embargo, vemos un movimiento de oferta bastante fuerte, bastante interesante, que también se correlaciona con ese movimiento bajista que presentamos en el euro y en la libra. Entonces, a raíz de eso, actualmente estamos reaccionando a un bajo que es relevante en el 4 horas. Seguimos estando dentro del rango operativo del diario. Entonces va a ser bastante relevante más o menos el precio, cómo reacciona a este punto. Viendo más o menos cómo reacciona a este punto, sería importante ya que me confirmara que fue una toma de liquidez del punto y que tomó ese flotante con el fin de generar una atractiva demanda y a raíz de eso ya direccionarse en función a lo que viene siendo esos objetivos del diario. Sin embargo, sabemos que este precio se puede extender y las presiones que estamos esperando en euro y en libra y teniendo también una correlación con lo que esperamos en el índice del dólar, el precio puede ir a tomar ese punto acá abajo. A raíz de irlo a tomar, obviamente seguimos estando dentro del rango operativo del diario, entonces el precio puede bajar hasta este punto y ya ahí generarnos una confirmación de la toma de este punto como la toma de un flotante y ya poder direccionarse hacia ese objetivo. Entonces, para mí en el australiano dólar la direccionalidad a mediano largo plazo sigue siendo alcista. Vamos a ver cómo se va formando durante la semana.
y a ver cuál de las dos hipótesis se empieza a formar. Bueno, análisis mensual de USD CAD no ha cambiado mucho con respecto al análisis anterior, se sigue manteniendo muchos de los puntos que nosotros estamos viendo y que estamos esperando obviamente reacción en el precio. Entonces vamos a ver en realidad cómo se viene formando esto en temporalidades menores, porque para mí, y ya les he expresado el atractivo, es que este movimiento de corrección se extienda un poquito más dentro del mensual. Vamos a ver en realidad qué tan coherente viene siendo esto en temporalidades menores. Entonces vamos a esperar a ver. Las últimas 2 semanas en USD CAD son 2 semanas que incluso diría yo la tercera. Movimiento de consolidación prácticamente en el precio, donde no me está mostrando una intencionalidad clara. Sin embargo, para mí la direccionalidad continúa siendo bajista con el fin de venir a tomar este objetivo de acá bajista. Entonces, la construcción de esas temporalidades menores para mí va a ser bastante relevante. Incluso ya les voy a mostrar algo interesante que obviamente se correlaciona un poquito con este análisis que tengo montado acá en el semanal. No hay mucho por decir, la verdad, entonces vamos para el diario. Bueno, vamos viendo cómo se viene presentando la direccionalidad en este punto del diario. Para mí va a ser bastante importante que el precio logre alcanzar como primer objetivo este punto de acá, y a raíz de venir a tomar ese punto tendríamos que ver una distribución del precio hacia este nivel de acá. En caso de que de alguna u otra manera el precio no quiera venir a tomar ese punto, sino que genere un atractivo en función a estos altos de acá, que venga acá a tomarlos y ya ver más o menos qué es lo que sucede por arriba de estos puntos, ya prácticamente pues el precio me lo estaría confirmando, o por lo menos esperaría que me lo confirmara de una manera bastante interesante. Sin embargo, para mí la direccionalidad continúa siendo bajista y para mí ese es el escenario de mayor probabilidad, ir a buscar estos dos objetivos, tanto el diario como el semanal. Me gustaría ver durante la semana que se presentará ese movimiento bajista, pero es bastante relevante tener en cuenta más o menos cómo se vienen correlacionando el USD CAD con el índice del dólar. La verdad es que los últimos, em, como que los últimos meses no viene teniendo una correlación tan directa, viene prácticamente moviéndose a como se le dé la gana. Sin embargo, sabemos que presiones obviamente en el índice del dólar nos puede llevar obviamente a la construcción nos puede afectar pues en la construcción de estos movimientos del objetivo. Entonces vamos a ver entre esta semana más o menos cómo se mueve, y prácticamente para mí el escenario de mayor probabilidad es ir a buscar esos objetivos bajistas. El 4 horas durante la semana me mostró esa intencionalidad de moverse bajista en función a los objetivos. Ya no solamente tenemos un objetivo que es diario y un objetivo que es semanal, sino que súmele a eso también este objetivo de 4 horas. Esta intencionalidad para mí es el rango operativo de 4 horas, y actualmente nos encontramos en un movimiento de corrección del precio, que incluso reaccionando a este último desequilibrio que fue el que tomó es el punto estructural, y a raíz de eso cómo se viene correlacionando el precio para ir a tomar esos objetivos. Entonces, para mí claramente el precio me viene mostrando esa intencionalidad que para mí es bastante interesante, y que la direccionalidad prácticamente está confirmada en función a los movimientos bajistas. Y que yo diga que esté confirmada no quiere decir que así tenga que suceder. El mercado va a hacer lo que tenga que hacer. Sin embargo, en este momento mis escenarios de mayor probabilidad se están expresando a observar esos movimientos bajistas. Al ver esos movimientos bajistas, en realidad estarían obviamente generándonos una lógica en función a nivel estructural, a puntos estructurales que también se correlacionan con puntos de flotante interesantes a nivel de oferta. Quiere decir que la oferta prácticamente puede ir a buscar esos puntos que son importantes en el precio. Entonces, a raíz de eso, y soporto obviamente mi análisis en esa lógica, en la construcción de obviamente de cómo se vienen correlacionando las temporalidades y los objetivos. Bueno, yo también les quería mostrar, que se me estaba olvidando, prácticamente el movimiento de confirmación y cómo se viene desarrollando ahorita este movimiento y este desplazamiento, que si no estoy mal esto es en una hora, donde yo prácticamente presenté la capacidad de este movimiento, un desplazamiento, genera un cambio de estructura, y a raíz de estos puntos ya me estaba generando una intencionalidad bajista bastante interesante en el precio. Entonces prácticamente así es como se viene desarrollando esta hipótesis en función al precio. Esto es un trade que ya se encuentra en break-even, ya aquí o sea, a raíz de si el precio se quiere devolver a tomar esos puntos de flotante que les mencionaba acá arriba, tomar esos puntos de flotante ahí arriba obviamente no me simplificaría ya un riesgo, porque eso ya viene moviéndose en función a la lógica estructural del precio. Bueno, vamos con los índices, que con los índices no hay mucho que comentar, la verdad, porque prácticamente fue una semanita donde también el volumen ya se vio
se frenó, o la volatilidad que presentó este movimiento bajista ya empezó a neutralizarse un poco más. Entonces, a raíz de eso va a ser bastante relevante ver cuáles fueron los movimientos de la semana. Vamos a ver temporalidades menores, que son los que nos presentan mayor información. Bueno, en Standard & Poor's 500 no tengo en realidad movimientos claros en función a la estructura en el diario. A raíz de eso, sé que este es el movimiento, la última distribución del precio, donde podríamos ver ya movimientos de corrección, y a raíz de ver esos movimientos de corrección, ver si el precio vuelve a tener un atractivo de volver a presentar esos movimientos bajistas, con el fin de obviamente correlacionarse con temporalidades como pueden ser del semanal. Sin embargo, a nivel del diario, para mí en realidad no veo zonas tan interesantes, porque la construcción de esta estructura obviamente fue una creación que cumplió con su objetivo bajista. Sin embargo, no es una construcción tan clara. Por eso es que yo vengo analizando los índices de 4 horas hacia abajo, porque es donde estoy teniendo un poquito más de claridad en función a la intencionalidad del precio. Bueno, miren que en el 4 horas ya sí se empieza a mostrar un poquito más de la intencionalidad que viene presentando el precio, un poquito más de claridad en cómo fue esa construcción de movimientos bajistas. Entonces, a raíz de eso, yo les mencionaba la semana anterior que era bastante importante la toma de este punto. El precio logró tomar ese punto, y a raíz de tomar ese punto ya empezó a generar un movimiento de consolidación. Eso para mí es una consolidación donde miren que lo que les decía ahorita empieza a generar atractivos tanto arriba como abajo, porque acá también estamos generando atractivos en función a la demanda. Entonces, ¿qué es lo que yo mantendría pendiente? Para mí, este punto y este flotante acá va a ser bastante relevante, porque el precio ya generó acá una confirmación alcista, entonces el precio puede venir a tomar estos puntos, y va a ser bastante relevante ver cómo reacciona a esos puntos, a ver si se correlaciona para seguir extendiendo ese movimiento de corrección interna en temporalidades del diario y del semanal. Sin embargo, el precio de alguna u otra forma también puede hacer el siguiente movimiento, venir a tomar el flotante que tiene acá arriba, y acá va a ser bastante importante que tengamos en cuenta si el precio logra mantenerse por encima de estos puntos, y mantenerse por encima de estos puntos significaría que el precio ya quiere ir a buscar puntos de corrección más arriba, o simplemente venir a tomarlo, generar un rechazo, y ya luego de generar un rechazo venir a tomar esta flotante que tenemos acá, y ya va a ser bastante importante ver cómo el precio reacciona a ese flotante de ahí. Miren que yo voy en función marcando hipótesis, y ya a raíz de esas hipótesis empiezo a ver más o menos cómo se empieza a desarrollar el precio, generándome un contexto obviamente de cómo se viene generando esa formación. Entonces, nos encontramos ahí en ese movimiento en realidad de consolidación. Vamos a ver en realidad cuál es el atractivo que empieza a generar el precio durante la semana, y ya pues ya para el próximo análisis veremos a ver cómo se desenvuelve en realidad este movimiento de rango dentro de los índices. Bueno, semanal del Nasdaq, prácticamente estamos presentando el mismo escenario que estamos viendo en el Standard & Poor's 500. Importante, pues ya el precio empieza a mostrarme una intencionalidad con estas velitas de acá, y probablemente sea venir a generar un movimiento de descuento, y a raíz de ese movimiento de descuento ver el precio cómo empieza a generar de pronto reacción a sus movimientos de descuento. Entonces ahorita ya lo que vamos a hacer es bajarnos a temporalidades menores para obtener un poquito más de claridad. Prácticamente acá sucede lo mismo en el diario que les estaba mencionando en Standard & Poor's 500. No tengo de pronto información tan importante o tan interesante en este gráfico, por lo tanto mi análisis lo estoy viendo y lo estoy observando en 4 horas. Estamos viendo que ya también se genera ese movimiento de consolidación en Nasdaq. Entonces vamos a ver en 4 horas en realidad cómo se viene moviendo el precio. En 4 horas prácticamente estamos viendo casi que lo mismo que estamos viendo ahorita en Standard & Poor's 500, con la diferencia de que no se ha tomado el punto estructural. ¿Qué quiere decir? La semana pasada les mencionaba que tuvimos un movimiento de divergencia entre el Standard & Poor's y el Nasdaq, que eso fue lo que prácticamente a mí me confirmó la toma de ese punto estructural dentro de Standard & Poor's 500. Sin embargo, para mí el punto estructural en el 4 horas de Nasdaq está en este punto de acá, porque fue el punto que tuvo la posibilidad de poder distribuir el precio por debajo de su mínimo anterior, como es este. A raíz de eso estamos generando una reacción hasta ese equilibrio, que es justo en ese punto en donde estamos generando ese movimiento de
rango que es el mismo que estamos viendo en Standard & Poor's 500. Tenemos prácticamente que la misma intencionalidad de flotante en función a la oferta, como también estamos presentando la misma intencionalidad de flotante a nivel de demanda. Entonces tenemos los dos índices en un rango que dentro de mi análisis de probabilidad estaría más interesante ver que el precio continúe con ese movimiento de corrección alcista y a raíz de eso generar de pronto correcciones más profundas en el diario y en el semanal. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta estos puntos de flotante porque ahí el precio puede generar manipulaciones o simplemente puede generar de pronto niveles de soporte o de resistencia para que analice con este tipo de metodología. Entonces va a ser bastante relevante ver el precio cómo empieza a generar ese movimiento. Para mí, ¿cuál es el escenario que más me gustaría? La verdad sería que el precio viniera a tomar estos puntos y a raíz de tomar esos puntos generara confirmación para ya ir a tomar, continuar con ese movimiento de corrección. Acá también puede suceder la otra hipótesis que les mencioné de que el precio suba y a raíz de eso se mantenga por encima de estos puntos y ya simplemente genere ese movimiento de corrección interna, o simplemente que el precio suba hasta este punto, tome estos puntos de liquidez y a raíz de tomar esos puntos de flotante de liquidez el precio ya vaya, tome esta liquidez de acá abajo y a raíz de eso ya generar si el precio quiere seguir o continuar con ese movimiento alcista. Es bastante importante que todavía nos seguimos manteniendo dentro del rango operativo y a raíz de mantenernos dentro de ese rango operativo, obviamente cualquiera de estos escenarios se puede generar. Están planteadas las hipótesis, es muy importante con metodologías de confirmación ver en realidad cuál es la intencionalidad del precio. Bueno, vamos con el análisis del oro, un oro bastante alcista la verdad, que ya empieza a mostrarnos y como lo vamos a ver ahorita en temporalidades menores, movimientos bastante interesantes. Añadí una nueva zona de desequilibrio que es esta zona de acá, que en caso de ver una corrección en el mensual va a ser bastante importante ver cómo reacciona el precio a ese punto. Sin embargo, todo continúa igual, prácticamente el mismo rango operativo, el precio se viene moviendo todavía a niveles alcistas, ya logró alcanzar el precio, incluso ya cerró por encima del nivel de 3.000 por onza. Entonces vamos a ver ya temporalidades menores a ver cómo se viene generando este precio. Bueno, el punto estructural dentro del semanal para mí está en este punto de acá. El precio viene generando este movimiento de distribución. La semana pasada fue una semana alcista para el oro, entonces bastante importante porque nos deja este desequilibrio de acá. El precio puede soportarse en ese desequilibrio a la hora de empezar a generar movimientos de corrección y si empieza a generar ese movimiento de corrección va a ser muy importante los movimientos de reacción que se generen en ese punto. Puede ser en el inicio del punto, en la mitad del punto o en la mitigación del punto. Sin embargo, es muy importante tenerlo en cuenta porque si se generan movimientos de correlación en temporalidades menores, podríamos prácticamente estar confirmando una intencionalidad del precio. Bueno, es bastante importante y relevante ver cómo finalizando la semana pasada, prácticamente ya estamos empezando a ver ese movimiento de acá. Ahorita lo vamos a analizar mejor en 4 horas a ver cómo se viene presentando. Sin embargo, para mí la estructura del diario está en este punto de acá, por lo tanto todo esto es un rango operativo. El precio puede empezar a generar la creación de ese movimiento de estructura interna en temporalidades de 4 horas o de temporalidades de 1 hora para llevar el precio hacia niveles de descuento bastante importantes que incluso también tenemos dentro del rango operativo del diario, tenemos ese desequilibrio del semanal. Entonces vamos a ver en realidad cómo se viene presentando ese movimiento cómo se venga presentando ahí ese movimiento de estructura interna y a raíz de cómo se venga presentando ese movimiento y cómo venga mostrando la intencionalidad en función de volumen, ya empezaríamos a ver más o menos cómo el precio empieza a reaccionar. Sin embargo, para mí y desde mi análisis va a ser bastante importante tener en cuenta de que el precio ya está empezando a mostrar ciertas intencionalidades de generar movimientos de corrección. Vamos a ver si tienen un poco más de fundamento en temporalidades de 4 horas. Bueno, dentro de 4 horas, ¿qué va a ser importante o qué es importante? Que el precio ya logró tomar el punto estructural que fue el que hizo el máximo anterior. En el 4 horas prácticamente ya estamos presentando esos movimientos de estructura bajista y para mí va a ser bastante relevante algo. Y es que el precio logre mantener esos movimientos de estructura en el 4 horas. ¿Qué quiere decir? Que mantenga este punto de acá, que esto sea simplemente un movimiento de corrección y ya luego
siga con sus movimientos bajistas, como mínimo pues hasta tener contacto a esta zona o tomar este punto de acá, que es un punto relevante pues. Sin embargo, va a ser bastante importante tener en cuenta que el precio está reaccionando. Este mechazo para mí es un mechazo importante para tener en cuenta. Entonces va a ser bastante relevante ver el precio cómo se mueve acá en este punto. En caso de ver que el precio logra en realidad cerrar con volumen por encima de este punto, al cerrar con volumen por encima de este punto ya prácticamente nos llevaría hasta la toma, hacia la toma de ese alto anterior, y ya luego de ahí ya empezar a ver cómo se viene comportando el precio. Entonces, prácticamente la direccionalidad para mí, la que tiene un poquito de mayor probabilidad, es que el precio genere la creación de esa estructura interna, logre mantener ese punto estructural y siga generando mínimos en el 4 horas con el fin de generar esa construcción hacia puntos de descuento que sean relevantes en temporalidades mayores. Sin embargo, es bastante relevante también tener en cuenta la otra cara de la moneda, que puede ser la invalidación de ese punto, y a raíz de invalidar ese punto ya ir a moverse hacia los siguientes máximos. Entonces vamos a ver cómo se genera estas hipótesis en la semana. Bueno, eso es todo por el análisis de la semana. Estos son todos los objetivos que tenemos planteados y así es como estamos viendo los mercados luego de presentar los últimos movimientos. Bastante importante que esto consiste en marcar hipótesis y ya el precio empieza a confirmar con cuál empieza a tener un poquito más de interacción. Entonces bastante importante que lo tenga en cuenta. Recuerde que en la parte de la descripción tiene todas las redes sociales por si tiene algún cuestionamiento, si simplemente nos quiere seguir. Sabe que en el área de comentarios también puede dejarnos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y nosotros con gusto también le vamos a poder ayudar. Importante que le dé like, comparta el video con algunas personas que le pueda servir y no se le olvide activar la campanita y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los contenidos que traemos para usted. Eso ha sido todo por esta semana, nos vemos la siguiente.